Hernández y hoy vamos a hablarles del Tratado de Bucareli. En este nuevo episodio traigo a unos invitados especiales. Me gustaría empezar con mi compañera licenciada Osmara Jocelyn Ciaucan, Carla Montiel, Beatriz Alaña, Annie Paul y Mauricio Cano. Para empezar vamos a hablar un poco del contexto social. Annie, ¿de qué nos puedes comentar? Muy buen día, gracias por haberme invitado, Sofía. Bueno, el Tratado de Bucareli fue firmado por nuestro presidente en ese entonces, Álvaro Obregón, en la calle 85 de Bucareli, en el año 1923. En estas juntas que se llevaban a cabo se firmaron 3 documentos. El primero que se firmó era el pago que México le iba a dar a Estados Unidos de acuerdo a los agravios que se habían causado durante la Revolución Mexicana a los Estados Unidos. El segundo era el pago de los agravios cometidos por ambos países durante el siglo XIX. Y en el tercero era la compensación que México le iba a dar a Estados Unidos para que éste pudiera reconocer la Constitución de 1917. Bueno, durante este tratado se supone que se realizaron varias cláusulas, en las cuales una de ellas, como el presidente Álvaro Obregón pensaba que México necesitaba inversión económica de los extranjeros, por lo tanto él consideró en algún momento que solamente los extranjeros podían venir a tener petróleo de aquí de México. Entonces, en esta cláusula también es importante resaltar que México más que nada se vendió hacia los Estados Unidos para tener de alguna manera una economía estable. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que el presidente no pensó muy bien o no dio a conocer las ideas al pueblo mexicano, porque creo que si esto se hubiera dado a conocer, el presidente no debió de firmarlo. Bueno, pero si tienes esa consideración de que Estados Unidos era una gran potencia y veía a México después de la Revolución Mexicana, podía invadirlos fácilmente. México ya no sería México, puede ser que sea territorio de Estados Unidos. Estados Unidos tenía en consideración de que el territorio mexicano tenía mucho que brindarles. He aquí también uno de los momentos históricos cuando necesitaron a Texas, que es una también de sus principales tierras en donde podemos ver que extraen petróleo. Bueno, se supone que esta inversión económica que buscaba Álvaro Obregón era porque después de la revolución hubo muchos daños y pues un bajón muy grande a la economía, por lo tanto se buscaba que pues él de alguna manera recuperara todos sus recursos. También alguna de las cláusulas que eran importantes era sobre el desarrollo del país en las tecnologías como armamento, aeronaves y pues algunas industrias de estas. Porque Estados Unidos presionó tanto a México que México ya no podía dar un avance, como dice mi colega Beatriz, no podía haber avance tecnológico, económico ni de educación, porque le negaron la educación a los mexicanos. Sí, creo que también era un beneficio para Estados Unidos el reconocer a México, porque estamos hablando de que si el gobierno de Álvaro Obregón hubiera sido exitoso sin el reconocimiento de Estados Unidos, eso hubiera sido como un golpe para Estados Unidos al que otros países vieran que sin necesidad de ellos estar aprobando su gobierno era exitoso, y pues creo que los otros países pensarían que no necesitan a Estados Unidos para nada para tener un gobierno bien. Considero también que Estados Unidos veía también a México como una fuente de ingresos para ellos, porque ellos tenían, si no mal recuerdo sus cláusulas, decían que México tenía que indemnizarles mucho dinero a cambio de todos aquellos desastres que causó la revolución. Eran casi 400 millones que Una deuda a México, sí, aproximadamente. Sí, Estados Unidos aprovechó de la situación que estaba pasando en México para explotar todos los recursos. Y creo que es algo que siguen haciendo hasta el día de hoy. México también sí aportó ese dinero que tanto Estados Unidos le había pedido, pero también México tuvo la oportunidad de pedirle a Estados Unidos el dinero que también le debía, porque también debía de ser mucho. Exactamente.
Bueno, en este caso sobre el petróleo se hablaba al igual que en este tratado decía sobre el artículo 27, el cual hablaba sobre que los extranjeros deberían tener su inversión o más bien desviarlo a otros países para que México ya no tuviera nada que ver con esto. Y pues hacerle mención al artículo 27, que era solamente el suelo de México era solamente del país, no de los extranjeros. Dicho artículo no lo aprobó Estados Unidos. Bueno, más bien era una abolición. Estaban en contra, no aprobó porque su ya constitución. no aprobó por la el mismo constitución. artículo No, de hecho, ni 27. siquiera reconocía al O sea, no le daban la validez. No, Ajá. exacto. Para que podían ellos, es que el artículo 27 trataba de que toda la extracción que venía de la nación, pues obviamente se le va a pertenecer a la nación, como es el petróleo, porque en México es mucho de el subsuelo de parte del petróleo, pero como le quitaron la parte de Texas, que es donde hay más petróleo, entonces pues se quedaron casi sin nada. Bueno, también hay que tomar en cuenta que Álvaro Obregón, pues de alguna manera, pues estaba intentando vender a México prácticamente, solamente para tener la Vender o validez. salvar. Bueno, salvar porque tenían Es que de hecho lo hizo. Pero ¿por porque qué? es muy contradictorio ese tema. ¿Estás de acuerdo que también Álvaro Obregón veía por una oportunidad del país de no ser atacado después de la revolución? Pero y de prácticamente dejar se los la estaba independencia? dando ya en sus manos, porque imagínate si ellos tenían el derecho de venir aquí a expropiar el subsuelo mexicano y el mexicano no podía tener acceso a eso, entonces prácticamente se los estaba dejando ya de manera pacífica o de alguna manera en la cual no tuviera que morir, porque pues inclusive si en dado caso que Estados Unidos quisiera venir a invadir México, pues tendrían que matar al presidente o entrar de alguna manera al poder. Pero ¿ustedes creen que hubiéramos tenido Álvaro Obregón hubiera tenido un gobierno exitoso si no hubiera tenido pues la aprobación de Estados Unidos a la Constitución que nos sigue rigiendo en este momento? Yo creo que es una contradicción, porque como hubieron ventajas, hay muchas desventajas. Claro. Entonces yo siento que en ese momento Álvaro Obregón hizo lo que para él fue lo correcto para el pueblo mexicano. Porque como dice mi compañera Beatriz, lo hubieran hecho porque a las buenas o a las malas. Querían considerar y salvar y tener un México seguro para, después de toda la lucha, después de todo el dinero, después de todas las muertes que hubieron en la revolución, yo considero que Álvaro Obregón vio por el bien del pueblo de no llegar a otra guerra, que tal vez podríamos considerarnos, como les comentaba antes ahora territorio mexicano tal vez no existiría, tal vez no seríamos un país independiente, tal vez ni seríamos un país. ¿No consideran que Álvaro Obregón también pudo haber buscado de alguna manera alguna otra opción para poder tener la validez que él quería hacia México? O sea, no simplemente dar todo, Considerando porque, o sea, inclusive, pues es que eran muchos contras más para México que para Estados Unidos, o sea, pero Estados Unidos era una potencia mundial en ese entonces. Estados Unidos era el miedo de todos los países, era de que todos necesitaban su aprobación para poder hacer algo. Un gobierno exitoso, un gobierno que sea respetado por todos los países. Yo creo que ese fue más el miedo de Álvaro Obregón, el cómo nos iban a perjudicar a un pueblo que estaba saliendo de una revolución. Entonces, lo más fácil fue entregar recursos a cambio de la seguridad del pueblo. Y también porque siento que había cierto miedo por la manera en la que Álvaro Obregón consiguió la presidencia de nuestro país. O sea, fue en unas condiciones pues bastante, pues no muy honestas que digamos, y era por eso que los Estados Unidos no le querían dar esa validez a su gobierno. ¿Nos puedes comentar un poco más al respecto de cómo es que Álvaro Obregón obtuvo esa presidencia? Pues Carranza, que era el presidente, expresidente antes de él, pues al final de cuentas yo creo que fue como una traición, ¿no? O un asesinato, o sea, y ellos, él que lideraba el grupo con el que se llegó a la presidencia, pues hicieron como, diría yo que se unieron y en contra de Carranza obviamente para poder llegar a la presidencia, y eso también llevó al asesinato del presidente.
Bueno, en parte, ¿qué podíamos esperar de un presidente que llegó con traición? Exacto. ¿Qué íbamos a esperar? Traición hacia el pueblo. Ese es el miedo de Estados Unidos también para no poder, no decir, ok, válido el gobierno de él cuando venía, como dice ella, un presidente que traicionó a otro presidente. Entonces, ¿qué se podía esperar de una persona así? Yo creo que igual, como dice Carla, de Estados Unidos decía, bueno, hubo traición en esa parte, ¿qué me espera a mí? O qué No éramos un conflicto iba gobierno a fiel generar. para ellos, iba a confiable. generar. Sí. En el ámbito educativo, el gobierno prohibía a los niños y a los jóvenes el acceso a la ciencia, la tecnología y la industria. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Siento que esa parte fue muy primordial para frenar a México como país. De hecho, se comentaba, bueno, son comentarios a voces, ¿no? Uno no sabe si es verdad. De hecho, si lo buscas así como en páginas oficiales, siempre salen como que son leyendas, como que nadie sabe si eso era verdad, pero se comentaba que en una de las juntas que ellos tenían, Estados Unidos ponía como condición que México no creciera, que México se quedara frenado ahí para que él no creciera. Esa era una de las condiciones que Estados Unidos le ponía a México para poder tener su aprobación. Porque ellos muy bien sabíamos que teníamos todo Teníamos todo los para recursos para crecer, pero como ellos nos veían como una próxima potencia, decidieron encasillarnos y ser discípulos de Estados Unidos. ¿No considerarían que Álvaro Obregón de alguna manera violó los derechos de los niños y los jóvenes en ese tiempo, ya que la Constitución de 1917 en el artículo 3 establecía que todos teníamos derecho a la educación? Entonces sería algo contradictorio que el mismo presidente de todo México accediera a esa manera de podernos frenar tanto a los niños y jóvenes y al país. Yo creo que por eso fue el que Álvaro Obregón fuera considerado como un presidente que traicionó al pueblo mexicano, porque, como dicen, vendió a su pueblo, vendió a los niños, a aquellos jóvenes que iban a las escuelas, que tenían aspiraciones, pero que aun cuando ellos tenían ese conocimiento, jamás iban a poder destacar. También creo que no solo en ese momento, sino que quizás no pensó en que se estaba estancando un México a futuro, ¿no? Porque somos un país que en muchos otros países nos consideran que podríamos ser una potencia mundial, pero creo que desde eso se empezó a frenar el país y pues creo que no solamente en ese momento, sino frenó muchas cosas a futuro. México tiene todo para ser una potencia mundial. Y estoy segura que, como dice mi compañera Carla, que tenemos los recursos. El caso es que todavía seguimos encasillados con la idea de que Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, de que tienen todas armas económicamente, pero... Y lo es, pero también nosotros somos un país que puede salir adelante sin la necesidad de... En ese momento yo creo que pudimos haber hecho eso sin necesidad de tener a Estados Unidos como aliado. Pero el miedo y la represión del país es lo que ha hecho que no hayamos crecido como una potencia. Así es. Además, yo creo que eso ha influido bastante, hasta que en el día de hoy haya mucha fuga de cerebros y todo eso, porque realmente el pueblo tiene ganas de salir adelante, pero lo que lo frena es el mismo gobierno. No le da esas herramientas. Hubo mucha opresión respecto a la libre expresión de estos derechos, porque bien, si tú los tenías, algunos no tenían la facultad, no conocían la Constitución, porque muchos dejaron de estudiar, muchos dejaron de aprender, muchos dejaron de leer, escribir, y pues simplemente se fue desvaneciendo. Bueno, como saben, según el objetivo de este tratado era negociar la compensación de todos los colonos estadounidenses que tuvieron pérdidas dentro de la revolución. ¿Ustedes creen que dentro de todas esas cláusulas que establecía Estados Unidos realmente valía todo esto? O sea, para pagar simplemente los daños que de alguna manera u otra pudieron haberse dado durante la revolución. Yo creo que más que nada Estados Unidos, no sé, como que Estados Unidos no buscaba solo el simple hecho de que se le pagara el daño ocasionado, sino que nos presionó de tal manera de que nosotros estemos a su disposición.
Él no buscaba nada más el pago, él quería tenernos en sus manos. Querían ser reconocidos, porque si muchos países lo tenían y uno se ponía en su contra, iba a haber mucha contradicción. Sí, como comentábamos, que siento que Estados Unidos quiso hacer ver que México lo necesitaba, cuando en realidad él también necesitaba que México fuera reconocido por él, como les digo, para tener esa fama de que ningún país podía tener un gobierno exitoso sin Estados Unidos por delante. Sobre todo que Estados Unidos quería el petróleo en México, quería que las tierras que tenía en México fueran de ellos, si me equivoco, era también sin pagarles a nada por estas tierras, por extraer todo este petróleo. Sí, de hecho eso causó mucha controversia, eso que en una de las cláusulas que se llevan a cabo en los convenios, el presidente de nuestro país en ese momento le cedía los derechos a Estados Unidos del petróleo mexicano, entonces, y eso también violaba artículos de la Constitución de nuestro país. Entonces eso también causó como mucho, como decía mi compañera Ani, un presidente traidor, ¿no? O sea, vendió el crecimiento de nuestro país de una manera bastante grave. Y creo que esto hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Sí. Repercutió mucho. Sobre todo en la educación. Hay muchas personas que hoy en día que vemos en las calles, hay muchos que no saben leer, todavía no saben escribir, no conocen lo básico que algunos y muy pocos hemos logrado. Sí, es que eso es así. Y es una desventaja para México. Porque también es una parte económica, estás afectando de las minorías a las mayorías. Esos pequeños detalles que hubieron y causaron en nuestro país nos han afectado hoy en día. Y todavía totalmente afecta a la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta hay demasiada gente pobre, demasiada gente. Bueno, en este caso, ¿ustedes considerarían que este tratado, por qué ustedes creerían que no se sabe mucho, que solamente es algo del cual se dio pero no se habla, ni mucho menos se tiene como estos registros de los cuales se establecieron dónde estaban las cláusulas, cómo fue, sabemos quién lo realizó, quién lo firmó, en qué año fue, y aún así inclusive no se sabe ni en qué fecha exacta fue? ¿Ustedes por qué considerarían que esto es como más un secreto a voces y algo que no se sabe a ciencia cierta si realmente pasó o no? Considero que son más convenios en vez de tratados. No sé, no es un tratado, sino que es un convenio porque no siguieron las constituciones y no hicieron todo lo que tenían que hacer, y aparte hacían juntas en caso de alguien o algo así, como habían dicho que era la casa no sé qué y calle 81 y así, y todo eso. Entonces pues yo creo que esto es más como un secreto y no es algo de lo que tanto se habla, porque creo que al final de cuentas, como ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, creo que no puedes estar orgulloso ni estar mostrando un convenio el cual literalmente nos llevó al hoyo al país, o sea... Pero, ¿ustedes creen que es más por nada de proteger a México? Claro. ¿O a Estados Unidos, que realmente quería invadirnos, debilitarnos, simplemente para después invadirlo? Porque aún así, como ustedes dicen que el presidente en esa época buscaba tener paz con, obviamente, la primera potencia mundial, pero ¿no considerarían ustedes también que es el hecho que Estados Unidos los estén protegiendo a ellos, más que nada, para no dar a entender o reducir que realmente después de la revolución que tuvimos, ellos después de eso, como estábamos debilitados económicamente y en todas las áreas, ¿no creerían ustedes que es más como para considerar que Estados Unidos realmente quería atacarnos de alguna manera después de realizar todos estos convenios? Yo creo que más que proteger a Estados Unidos, creo que se está protegiendo nuestro mismo gobierno, ¿no? Proteger porque al final de cuentas, digo, no ha sido el único presidente que ha hecho, El mismo gobierno y el mismo presidente protegerse a sí mismo. Así es, o sea, por todas las cosas que se dijeron en esas juntas
y que, como ya lo decíamos, afectaron al país y siguen afectando, porque muchos de los presidentes que estuvieron en sexenios pasados pues seguían llevando esos pasos. Bueno, entonces sería como más como para resistir un error del presidente anterior y de que simplemente no supieran si realmente pasó o no. Aparte de que muchos conocían o tenían en cuenta cómo Álvaro Obregón había llegado a la presidencia, siento que aparte el darse a conocer más estos convenios sería un desliz, aparte de su carrera como presidente, afectaría un tanto a la economía, la educación, a otros niveles que hasta hoy en día no conocemos o no tenemos las gráficas, los números de cómo ha afectado en esos tiempos. Sí, yo creo que es algo de ambas partes. Sí. Tanto México no quiere dar a conocer eso, no le conviene a México. ¿Por qué? Porque el pueblo perdería esa confianza que aún les queda hacia nuestros presidentes. Y eso no es de solo un presidente, es de varios. De todo un periodo. Sí, porque se supone que el gobierno es para hacer crecer el país, o sea, ¿cómo se va a tomar el pueblo que nuestro propio gobierno es el que nos ha frenado por tantos años? Creo que es más eso, como lo dice mi compañera Ana. Además de que el Tratado de Parelli no tuvo esa validez oficial, nunca la tuvo. No está registrado. Y creo que no había la intención de que tuviera una validez. Creo que No, nunca claro, hubo creo la que intención. consideramos que, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que violaba derechos que se establecían en la Constitución, consideramos que también por eso no se tendría la validez, ¿no? Que en este momento creo que se estaría ya apenas culminando este convenio, tratado, que ¿ustedes creen que si este tratado hubiera tenido esa validez en ese momento y realmente pues de alguna manera hubieran buscado hacerlo legal, ¿ustedes creen que nos hubiera afectado de alguna manera a los ciudadanos mexicanos o realmente ya seríamos parte de Estados Unidos? Es que creo que no había intención de darle validez a un convenio o como se dice que era un tratado que violaba las leyes mexicanas, ¿no? No había una intención porque lo que yo pienso es que no era ningún beneficio para México, era simplemente para mí una lucha de poderes entre dos países, ¿no? Que uno quería alzarse sobre el otro. Ok, pero si hubiera pasado, ¿ustedes qué creen que...? Pues de por sí nos afectó en nos afectó. A lo largo A del lo tiempo, largo, o sea, que se hubiera dado una validez y que hasta ahorita apenas se culminara. ¿Ustedes creen que ya seríamos parte de Estados México Unidos? no sería nada. Seríamos menos de lo que seríamos de lo menos que somos ahora. reconocidos. Sí, Seremos parte de Estados Unidos por Creo. todas las deudas que tienen, entonces serían más los estados para Estados Unidos, porque realmente se necesitan entre los dos. México necesita a Estados Unidos como Estados Unidos necesita a México. En muchos tratados ellos están juntos y así entonces entre ellos se necesitan. Hay muchas exportaciones e importaciones. En entre parte, ambos yo creo países. que si no fuéramos parte de ese país, estaríamos a niveles inalcanzables. Mucho. Bajitos. Y además dependeríamos más de lo que dependemos ahora de Estados y Unidos. quiero que se imaginen nada más si Estados Unidos tuviera toda la riqueza que tiene México, que no se ha explotado, claro, pero si nosotros estuviéramos en manos de Estados Unidos, creo que Estados Unidos sería 1000 veces más grande de lo que es hoy en día. Estamos hablando de que tenemos una riqueza cultural muy grande, entonces... Que tampoco sabemos si esa riqueza cultural hubiera sido afectada por aquellos estadounidenses. Claro. No solo tampoco querían nuestras tierras, querían a nuestra gente. Porque es gente trabajadora, es gente que sabe trabajar, que ya, o sea, yo, por ejemplo, me lo imagino y digo, nosotros, México, con toda su riqueza petróleo, con todas las cosas que... Sus minerales, las tierras que no muchos Imagínense eso en manos de Estados Unidos, que sabemos que es un país bastante estratégico, sabría cómo mover, cómo explotar todo lo que tiene México. Y que hasta creo que hoy en día lo siguen haciendo, pero ya Sí, de un una poco manera más disminuido. Se podría decir. Maquillado, diríamos, ¿no? Sí, Si se considera así. sí. Lo vemos de una manera más linda. Pues sí, ya normal, porque pues es que ya lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, Pues el querer independizarnos
Nos Nos costó costó muy caro, muchísimo. Dinero y sobre todo Crecimiento. del pueblo mexicano. Después de esta breve pausa seguimos hablando un poco de los tratados de Bucareli y de sus afectaciones económicas que han habido a lo largo de estos años. Bueno, en este caso creo que deberíamos tomar en cuenta si el hecho de que este tratado o convenio, como muchos le dicen, realmente, aunque no tuvo la validez, se vio afectado a México tecnológicamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que realmente esto sí de alguna manera ha parado la economía de México? Bueno, eso supone que son como una especie de mitos de que supuestamente no se le permitió a México avanzar tecnológicamente, militarmente en otros aspectos. Y eso obviamente, digamos, si fuera verdad, pues obviamente sí afectaría, porque por ejemplo, países que no tienen recursos como Japón, que sabemos que se peleó con Estados Unidos, quedó devastado, Alemania igual, a pesar de que, por ejemplo, Japón, que es una isla que no tiene nada literalmente, es una potencia debido al aspecto tecnológico, igual por ejemplo Corea del Sur, Taiwán, China, que bueno, no pues digamos tiene recursos y eso, pero sí, digamos que el hecho de que si nos hubiéramos desarrollado tecnológicamente y todo eso, pues claramente a lo mejor hubiésemos sido mejores económicamente, pero eso queda, digamos, a qué pasaría si... Pero no solo tecnológicamente, sino económicamente, porque en el tratado habla de que México pone sin límites a Estados Unidos con el petróleo. Les da todo el petróleo que pues, ellos quieren o lo que ellos quieran agarrar, tanto económicamente por el trabajo, porque ya los mexicanos pues, no tienen como una fuente de empleo en México y así. Yo creo que hacen énfasis en lo que dijo el compañero Mauricio. Japón, como dice él, nos demuestra que sin tener el apoyo de Estados Unidos se podía salir adelante. Pero Japón no está pegado a Estados Unidos. Bueno, es que es como un ganar y perder. Sí. Bueno, ¿ustedes considerarían que al igual México no ha querido o no ha podido desarrollarse, o sea, tecnológicamente y meterse en todo esto por miedo a represiones de Estados Unidos o porque simplemente no tienen interés? ¿Ustedes considerarían que todos esos presidentes que han pasado de generación en generación aquí en México realmente no han querido meterse en problemas con Estados Unidos? Porque como bien se saben, todos los científicos, los que tienen una gran capacidad para crear todas estas armamentos y tecnologías no han salido de Estados Unidos, han salido de distintas partes del mundo. Y Estados Unidos, como tiene una gran inversión ahí, pues los ha agarrado y los ha tomado en su dominio. Inclusive mexicanos, muy ingenieros, muy importantes, se han ido de México para Estados Unidos poder ir a tomar sus sueños y desarrollarse. Pero pues como se sabe, pues obviamente Estados Unidos es el que toma todo el crédito. Entonces, ¿ustedes pensarían que realmente México no ha querido como entrar a esa área para no tener problemas con Estados Unidos o simplemente porque pues no se tiene el interés o que ya da miedo, ¿no? Considero que es más miedo, porque Sí. el propio país ha hecho que no avancemos. Han habido, considero, muchos proyectos que tal vez no hemos conocido, no tenemos tenido la luz, por el miedo de que estos proyectos se vayan a otros lugares, dar mayor crecimiento económico a otros países, a otros lugares que fácilmente los puedes desarrollar sin tener miedo de que haya una represalia. Muchas veces aquí en México los proyectos que han tenido gran impacto ambiental, lamentablemente han habido desaparecidos de los creadores de estos mismos. Claro. Han habido consecuencias de huelgas, han habido manifestaciones. Por lo mismo de que, como mi compañera Ani ya había comentado, de la fuga de cerebros en México ha sido muy grande, tanto a Estados Unidos, Rusia, casi a todo el mundo. Pero creo yo que sí es un miedo por parte de nuestro país porque, como comentaba mi compañero Mauricio, hay muchos países que sin la ayuda de Estados Unidos son potencias y que yo creo que en algunos años, debido a su avance tecnológico, creo que podrían ser hasta más grandes que Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos ahí a Rusia, un país totalmente potencia,
que económicamente es bastante superior. Yo podría decir que hasta superior a Estados Unidos económicamente, en trabajos, en salarios, en todo. Económicamente es bastante grande y sabemos que Rusia no tiene muy buena amistad, digamos, con Estados Unidos. El problema de México es que El miedo. Estados Unidos, aparte del miedo, es suicida. Sí. Puede entrar en guerra en cualquier momento, pueden entrar hasta en México. Hemos visto que hay organizaciones de Estados Unidos como el FBI, la DEA, en México, en nuestros aeropuertos, hasta en las propias calles. Pero estamos hablando que Rusia también es un país que se ha arriesgado a ir en contra de Estados Unidos, a pesar de que, digamos, no son países vecinos. De hecho, entre ellos es donde más se ha visto una posible guerra, sobre todo entre esos dos países, ¿no? Entonces yo creo que a México le falta arriesgarse, a México le falta dejar de creer que dependemos realmente de Estados Unidos. Creo que somos un país, como ya lo hemos comentado, bastante rico en cultura y podemos salir adelante, pero creo que nos Somos falta la dependientes. iniciativa. Pero es que ya se ha intentado, un ejemplo es Cuba precisamente, que es pobre en todos los sentidos. Ya se verá luego si es por el sistema comunista y ese tipo de cosas, pero él lo intentó y pues le ha salido muy mal. Sobre Pero todo estamos para hablando ese país. que Cuba no tiene Los todos los recursos que No, de México hecho, tiene para salir. Cuba era de los países más ricos del mundo, de hecho estaba a la par de países europeos en 1950 por allá. Pero te digo, ya dependerá del sistema comunista y todo eso, pero realmente se le hizo enfrente y tenía la posibilidad. Aparte que era muy aliado de la Unión Soviética, que de hecho hasta le puso misiles en algún punto de la historia de su país. Yo creo que no solo es tener los recursos, es cómo manejarlos. Claro. Porque México no ha tenido esa visión de cómo poder llegar a ser una potencia. Consideran que también los presidentes que han habido a lo largo de ese tratado han tenido las riendas para saber llevar a cabo todos estos tratados, todos estos convenios, que hemos sido- todo esto que Hemos estado en manos de presidentes conformistas que pues no, como que no tienen esa iniciativa de decir quiero hacer potencia a mi país porque tengo con qué hacerlo, pero no, ¿cómo lo muevo? ¿Qué necesito? No se quedan, o sea, no pasan de ahí. Yo creo que aparte de que no hay esa preparación. Lo vimos hace poco con Enrique Peña Nieto, no estaba preparado. Creo que de hecho ningún presidente está preparado ni siquiera llegar a, como mínimo yo considero que debería de ser, llegar a una licenciatura. Claro, eso también es un tema O sea, el bastante saber complicado. liderar, el saber tener la noción de la economía de un país, de Cómo saber, manejar en efecto, las estrategias, porque creo que el con qué lo tenemos, pero cómo lo voy a hacer, eso es lo que le falta a México. siento que también no hay presidentes, considero, todavía no preparados para lo que es México como potencia. Es que ningún presidente nunca ha estado preparado, ninguno ha estudiado ninguna licenciatura. O sea, todos los presidentes que han estado, ninguno ha estudiado realmente, o sea, o tener una licenciatura como tal, nada, realmente. Igual si quieren estar en partes del poder, tampoco tiene esos estudios, entonces pues no podemos hacer algo, pues si ellos no saben. O sea, nada más están ahí de adorno, por decir así, y ya, o sea, no es algo que te ayude o tú los ayudes, nada. Entonces estamos hablando de reformar nuestra constitución porque ahí estamos hablando de los requisitos que nos dan para poder llegar a un poder tan grande como es el ser presidentes. Creo que nos falta ser más estrictos con lo que tenemos, lo que tiene que tener esa persona que va a llevar a nuestro país. Una preparación, porque para todo necesitas preparación. Claro. Necesariamente ya vimos los requisitos para ser diputado, senador, y vimos que son mínimos, literalmente, no necesitas nada por Ser mexicano. Ser mexicano y Ajá. tener la mayoría de edad. De hecho, hace poco igual se volvió a hacer un cambio en estos requisitos y ahorita solo tienen 18 años. Es ser mexicano, básicamente. Siento que no creo que tengan aún las capacidades para tener un papel tan importante en nuestro país. Pero considerando todo esto que está regiendo nuestra constitución, los tratados de Bucareli hicieron que nosotros como personas, o sea, a pesar de ser un rumor a voces, nuestra educación disminuyó. Porque nosotros consideramos como mexicanos y como personas que tenemos que aceptar que un presidente, que las personas que nos rigen tienen que tener la minoría, considero yo, de estudios, de conocimientos
para lo que hoy nos rige. Es que creo que el gobierno mismo ha reformado todo esto A su favor, claro, ¿no? Para no tener que hacer el mínimo esfuerzo para tener el poder. Es que realmente creo que muchos de los presidentes que ha tenido nuestro país no tienen como visión hacer crecer al país, solamente es tener el poder, tener el poder ahí, o sea, tener dinero, hacerse crecer ellos mismos, pero nunca han tenido esa iniciativa de querer ver el país mejor. No ha habido un presidente que haya querido demostrar lo que realmente es México. No. Han habido, sí, han ayudado, han mejorado, pero también tanto sus afectaciones como sus mejoras tienen consecuencias. No todas ellas ven a un gran nivel, no ven a futuro, ven en lo que pasa en sus sexenios, que muchas veces dejaron en sus sexenios, dejaron cosas en precedentes que dejaron que otros presidentes lo decían y muchas personas se vieron afectadas con ello. Hasta hoy en día los presidentes siguen dejando sus legados hacia otros y no considerando que el pueblo mexicano ha tenido una gran afectación. Yo creo que lo que más es de pensar es que los presidentes siempre buscan el lado de enriquecerse debido a su cargo. Claro. Jamás es esa visión de necesito ayudar al pueblo Quiero antes hacerlo que crecer. yo sea rico. Claro. Bueno, inclusive creo que en este punto también se debería tomar en cuenta que hasta tantos han sido, ya que ellos, bueno, aunque este tratado, el hecho de que no hubiera tenido validez, yo considero que también, al igual que pues algunas otras cosas que tiene aquí México, es que pues de alguna manera Estados Unidos maneja el petróleo de aquí y con todas las refinerías que tiene. Entonces, pues de alguna manera, aunque no tuvo la validez el tratado, pues Llevaron a cabo es las lo cosas mismo, que ajá, se hicieron ahí. exactamente. Igual por lo que hace en unas notas anteriores, creo que hace unos 6 meses, eso no recuerdo muy bien, que el petróleo empezó a disminuir en el ámbito económico en México y muchas personas de Estados Unidos venían a México para cargar petróleo. Y eso fue, supongo que un golpe bajo a Estados Unidos porque su gente tiene que emigrar a otro país para conseguir algo que ellos entiendan. Sí, aunque aún así Estados Unidos siempre ha tenido la ventaja porque tiene muchas concesiones aquí en México en todos los ámbitos, en todo tipo de ámbitos, inclusive aquí, turísticos, abriendo hoteles y metiendo empresas que solo son para ellos, aunque realmente Aunque sí paguen genera, impuestos, aunque sí paguen genera un impuestos. empleo para aquí, para México, o sea, un ingreso económico, realmente creo que sería mejor. Beneficioso para eso, no beneficioso para Ajá, ellos. beneficioso No hay empresas o buscar, lugares puros. exactamente, buscar que el mexicano realmente pues tenga la oportunidad de abrir todos estos pues lugares donde recurrentemente vamos. Mayor oportunidades para el mexicano de una manera digna. Exactamente, sin tanta corrupción, porque como sabemos pues de alguna manera u otra que queramos abrir o buscar alguna manera de tener ingresos, pues la corrupción nunca nos ha dejado pues crecer económicamente como personas y como país. Sí, yo creo que el gobierno tiene al pueblo trabajador para salir adelante, pero no le da esos medios. Sí, inclusive el ingenio, porque pues aunque digan que pues a veces los mexicanos son flojos, son muy ingeniosos al realizar sus labores, Claro. y pues aún así tienen que salir adelante de alguna manera. Nuestra cultura tiene mucho que ver, porque Es que es lo que se nos enseñaron. inculcó que teníamos que también tener miedo a... La creatura Bucareli lo mismo lo dice, nos restringieron la educación. Nos Entonces, hicieron derechos. ¿Cómo puede ser un mexicano que esté estudiado o tenga esa visión de ser, de aspirar a un cargo? Muchos desde chiquitos saben que tal vez no van a poder llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque se limitan. Y aunque porque a veces, el gobierno lo hace. aunque a veces tengan los medios o tengan la capacidad para llegar a un poder así, siempre se le da el beneficio al que más tiene, al que más dinero tiene, al que más poder tiene. Al que más puede enriquecer sus fortunas. Y siempre, exactamente, y entonces se le da el poder a alguien que no tiene el conocimiento realmente para llevar a cabo para llevar a cabo ser una potencia en nuestro país. Y así mismo pasa con los presidentes, como dices, y como habíamos comentado antes,
que buscan más crecer su dinero, sus inversiones, que al propio país. Creo que hemos ido en el poder de nuestro país, siempre hay recomendado, del recomendado, del recomendado, y no hay realmente personas que tengan la capacidad para llevar a cabo bien sus labores. Por eso, pues, como vemos, nuestra economía no es la mejor. Seguimos dependiendo de los Estados Unidos. De Estados Unidos y de otros De otros países que han países. estado también a la sombra de Estados Unidos y también han sabido manipular muy bien la situación, porque como también dependemos tanto de Estados Unidos, dependemos de otras potencias que quieren rebasar ahora a Estados Unidos, y también nosotros como país vecino tenemos que saber cómo administrar nuestros tratados, administrar nuestros convenios, administrar nuestros contactos con los países, con la gente, porque tanto esto afecta a cómo nos vemos ante el mundo. Sí, creo que un ejemplo bastante claro de la dependencia que también tenemos sobre otros países, sobre otras potencias, ha sido el que nosotros dábamos el petróleo crudo a Europa y ellos nos lo regresaban ya tratado a precios triplicados. Entonces creo que también eso ha afectado mucho a la economía de nuestro país. Y es algo que vamos a seguir viendo a lo largo de los años. Sí, Desgraciadamente, hasta que no el pueblo mexicano, junto con el gobierno, no haya un desarrollo, tanto económico, tecnológico y de educación, vamos a seguir desgraciadamente. sí. Bueno, yo considero que también en conclusión deberíamos tomar en cuenta que aunque este tratado realmente no se llevó a cabo de manera tan legítima o oficial, pues tuvo muchas repercusiones e incluso pues nos damos cuenta que todas estas cláusulas que pusieron pues de alguna manera se llevaron a cabo y pues hemos estado bajo de ellas y regidas sobre ellas, y pues Estados Unidos siempre pues ha tenido el control de alguna manera de México y pues siempre nos hemos visto afectados y pues por eso no hemos podido, creo que, seguir adelante con nuestro desarrollo como país. Y pues al fin y al cabo que de alguna manera siempre se ha tratado que pues Estados Unidos siempre esté sobre todos los países. Entonces, para finalizar, ¿consideran todos que el Tratado de Bucareli, a pesar de ser un rumor a voces de que se concretó, han habido afectaciones en México? Muchas. Creo que no más consecuencias que cosas buenas para nuestro país. Y creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Sí, inclusive pues como ya hemos repetido muchas veces, pues la situación del país pues tiene mucho que ver con todos estos pues cláusulas y las promesas que se hicieron, porque como no fue algo tan oficial, pues solo fueron promesas que pues el presidente en ese momento dio a pues, Estados Unidos. Así es. Bueno, pues esto ha sido todo. Este es el final de nuestro episodio, de los tratados de Bucareli. Muchísimas gracias por estar todavía pendientes aquí y suscríbanse. Aproximadamente el año, ¿en qué momento? ¿Estamos viendo el cerebro? Sí. Ok. No, ese sí no fui yo. 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 Estudio, que igual pues ya ustedes se vieron. ¡Ay, no! Después... Yo me quedé aquí y muchas cosas de... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? A ver, bueno. ¿O lo quieres preguntar? Te lo pregunto. No, no sabía preguntar. Yo ya tengo hambre, chavo. Sí, ya quiero ir a comer. A ver, tomen agüita. Ya relájense. Pero estabas esperando. Ya me di cuenta. Ah, no, porque ya es una pareja. Colores que se quedan ahora. Les saco la Ajá, que ya no... O sea, a ver, espérense. ¿Cuál es?
No sé, güey, no me metí ahí. Y Se abrió de la nada. se abrió solito.